Amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda en otra entrega más y ya estamos acercándonos al final de esta serie. Creemos que tal vez 3, 4 audios más terminamos. En el audio anterior vimos a grosso modo la operación de Dios en la historia y del Dios de la historia, moviendo los hilos, provocando esos movimientos para restaurar su propósito original, su diseño, y así continúa haciéndolo para edificar su iglesia. La reforma no avivó a la iglesia. No fue sino hasta comienzos del siglo XIX que el Señor hizo surgir la asamblea de los hermanos en Inglaterra, quienes continuaron abriendo la verdad hallada en la Escritura y recobraron la vida de la iglesia. Al inicio los hermanos le prestaban mucha atención a Cristo, pero luego fueron distraídos y volvieron su atención a las diferentes doctrinas y prácticas, lo cual trajo divisiones. Como resultado, en menos de 50 años se marchitaron y se amortecieron. Aunque los hermanos practicaban la vida de iglesia, se basaban demasiado en la línea del conocimiento. Era muy común que los creyentes no le prestaran atención al Espíritu Santo. Sin embargo, otros creyentes reaccionaron ante esa condición y como resultado se inicia el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal enfatiza el hablar en lengua, la interpretación de las lenguas, la profecía que predice, la sanidad y el echar fuera demonios. Este movimiento fue una reacción ante las doctrinas muertas de los hermanos. Sin embargo, si bien los creyentes en el movimiento pentecostal no están muertos, siguen enseñando acerca del árbol de la muerte, siguieron haciendo énfasis en el comportamiento y el hacer o no hacer según lo bueno o lo malo. Y eso es muerte, no es la verdad. En la historia de la iglesia siempre hubo ciertas personas que poseían conocimiento y experiencia en la vida interior de manera profunda. Ellos fueron conocidos como el grupo de la vida interior. Algunos le llamaron los místicos. Es interesante que el movimiento de la vida interior comenzó en el siglo XVII con los místicos católicos, tales como Francisco de Fenelón y Madame de Guyon. Estos creyentes fueron muy prevalecientes en términos de la vida interior y dieron énfasis profundo en negar al yo y llevar la cruz. Sin embargo, no tenían conocimiento acerca de que Cristo es el Espíritu y que como tal puede ser la vida del hombre, es la vida del hombre, y hacer del hombre su cuerpo, lo cual es expresado en las iglesias locales. William Lowe surgió también por el siglo XVIII e hizo mejoras con base a los escritos de los místicos y ayudó a muchas personas. También Andrew Murray, de una tremenda impresión, desarrolló los escritos de William Lowe. Andrew Murray es una figura importante porque recobró la verdad con respecto a que Cristo es la vida interior y la experiencia de los creyentes. Su obra maestra es el libro El Espíritu de Cristo. Él conocía a Cristo en calidad de Espíritu, a Cristo en calidad de vida y a Cristo en resurrección. Sin embargo, no vio mucho acerca del cuerpo de Cristo y tampoco la expresión local del cuerpo de Cristo en las iglesias. Por lo tanto, hablando en términos de Romanos, su revelación no fue más allá de Romanos 8. Allí habla de la vida del Espíritu. El último maestro notable acerca de la vida interior fue el hermano Teodoro Austin Sparr. Conocía la resurrección de Cristo y el cuerpo de Cristo. Sin embargo, no vio cómo el cuerpo de Cristo podía ser expresado en la localidad de manera práctica. Por lo mismo, la revelación que él recibió, tal vez podemos ubicarla hasta Romanos 12. A la postre, el Señor no pudo avanzar y no pudo avanzar mucho más en Occidente. Y comienza a moverse en el Oriente, en tierra de paganos. Esa zona no conocía a Cristo, por lo tanto, era un terreno virgen que no había sido afectado por la confusión en que se hallaba el cristianismo. Un gran mover de Dios ha permanecido especialmente en China por los últimos casi 80 o 100 años. Allí destacan los hermanos Watchman Nee, Witness Lee. Ellos han sido impresionados por Dios y han visto mucho más del cuerpo de Cristo y las iglesias locales como la expresión del Cristo que habita en los creyentes. Por los últimos años el Señor ha estado abriendo más los ojos acerca de la obra de la palabra viva, del valor del hombre interior, de la nueva creación para cumplir el propósito eterno.
Creemos que es por esa línea que el Eterno está completando la consumación de su propósito y que así la iglesia pueda revelar su gloria. Y como leemos en 2 de Tesalonicenses 1:10, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Mientras el Eterno revela, debemos mantenernos mirando a Él, dependiendo de Él, y no debemos ser orgullosos. Miremos la historia y pensar que lo hemos alcanzado todo, que hemos visto todo. Debemos permanecer firmes sobre lo revelado y con compromiso de mostrar la vida, de vivir las verdades reveladas, no acumular conocimiento. Es comprometidos con el vivir. De lo contrario, habremos de caer en la condición, habremos de caer de la condición victoriosa de la iglesia de Filadelfia, tomando como tipo la iglesia de Filadelfia, a la condición degradada de la iglesia de la Odisea. Veámoslo ya en Apocalipsis 3, del 7 al 22. Por esta razón debemos mantenernos examinándonos a la luz del Señor, ver por sus ojos nuestra condición espiritual para ser cuidadosos y velar a fin de no caer. El Señor también ha mostrado que las iglesias locales, en Romanos 16, ha mostrado a las iglesias locales de Apocalipsis 1. Las 7 iglesias locales en Apocalipsis 1 son 7 candeleros de oro intensificados por los 7 espíritus. Te puede ver en Apocalipsis 1:12 y 1:4. Por lo tanto, debemos prestar suma atención a los 7 espíritus, los cuales son el espíritu 7 veces intensificado. El espíritu 7 veces intensificado es Cristo mismo, quien está haciendo su hogar en nosotros, conforme Efesios 3:17. Los 7 espíritus no son 7 espíritus diferentes, sino un solo espíritu 7 veces intensificado. Es como una lámpara de pie que tiene 7 lámparas. Cuando no necesitamos la luz intensa, basta con encender una sola lámpara. Si se necesita una luz más fuerte, podremos encender más lámparas hasta que las 7 lámparas estén encendidas. En este momento la luz está 7 veces intensificada. Estamos viviendo esos tiempos. No tenemos 7 candeleros, sino un candelero con 7 lámparas, la cual produce una luz 7 veces más intensificada. Los 7 espíritus están en nosotros. Por tanto, nuestro espíritu está 7 veces intensificado. Nuestra urgente necesidad es permitir que Cristo haga su hogar en nosotros y ocupe todo nuestro ser, a fin de llegar a ser la expresión del Cristo vivo. Y las iglesias, hermano, y la expresión de Cristo en las iglesias visibles, en las iglesias locales, sea resplandeciente. Que el resplandor del candelero de oro se vea 7 veces intensificado. Si cada uno de los santos permitimos que Cristo haga su hogar en nuestros corazones, las iglesias resplandecerán como candeleros en cada localidad. Entonces la gente en Rusia, en Canadá, en Inglaterra, en los Estados Unidos, en México, verán un solo candelero de oro como la expresión de la iglesia, el cuerpo de Cristo, el candelero único. No debemos detenernos en la verdad de que Cristo es nuestra vida, en la experiencia de la mezcla del Dios Trino con el hombre. También debemos permitir y atender a esto, a que Cristo crezca y aumente en nosotros. Además, diariamente tenemos que experimentar la renovación, la transformación, al despojarnos del viejo hombre y vestirnos de nuevo. Debemos permitir que Cristo sea nuestra persona, a fin de que seamos solo y nuevo hombre en Él. Por lo cual, hermano, tenemos que recibir la palabra del Señor, ya que Cristo con su riqueza se halla en su palabra. Además de esto, la capacidad de crecer, de ser renovado y de ser transformado también se halla en la palabra del Señor. La palabra del Señor en nosotros puede lavarnos de la vieja creación y darle vida y crecimiento a esa nueva creación, poner allí nuestra atención para que entonces haga que seamos transformados en la misma imagen del Cristo, para hacer su iglesia gloriosa y santa, la cual no tiene ni arruga ni mancha, como dice Efesios 5:27. Esto es lo que el Señor está haciendo hoy, que nos permita mantenernos enfocados en Cristo y la iglesia. Esta visión nos salvará de cometer muchos errores y de centrarnos en asuntos que son en realidad triviales y que nos entretienen y pueden desviarnos del diseño.
enfocarnos en cosas como el echar fuera demonios, la sanidad, el bautismo por inmersión o por rozamiento, el gobierno de la iglesia, si es presbiteriano, es acá o es allá. En realidad tendríamos que preguntarnos en qué medida ha hecho Cristo su hogar en nosotros. ¿Cuánto hemos crecido en vida? ¿Cuánto hemos sido renovados? ¿Cuánto estamos experimentando ese crecimiento y fortalecimiento en el hombre interior? ¿Cuánto experimentamos estar mezclados con el Dios Trino? Disfrutamos la palabra del Señor diariamente. Nos suministra su palabra, la comida y bebida que necesitamos. Estamos siendo renovados y transformados por la palabra. Allí debiera estar nuestra atención. Debemos prestar atención a estos asuntos a fin de que se manifieste la iglesia gloriosa. Continuamos, amados, en el próximo audio. Gracias y paz.